conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Muy buenos días, queridos fieles. Les habla Monseñor Esteves, obispo emérito de la diócesis de San Agustín, la diócesis madre de la Florida. Y tenemos esta semana el 20 aniversario de la muerte del Papa Juan Pablo II, y nos viene el recuerdo de su visita a Miami el pasado septiembre 10 en 1987. Nos recordamos de esa misa que él celebró en Miami y que lamentablemente la lluvia vino y tuvimos que parar la misa. El Santo Padre paró la misa después del ofertorio. De allí nos recordamos también del encuentro que tuvo con el presidente Reagan en Miami, y después sabemos que desde allí fue a Carolina del Sur, donde él tuvo una reunión ecuménica. El Santo Padre Juan Pablo II hizo 7 viajes a los Estados Unidos, 5 bastante largos, visitando a muchas ciudades, y 2 casi como parando en Alaska, parando como de paso, solamente como una parada, pero aprovechó esa parada, sobre todo en Alaska, para el encuentro, para un encuentro con los fieles muy, muy exitoso. Muchos llaman a Juan Pablo II el Papa Magno. En sus casi 27 años de pontificado y con sus 7 visitas en los Estados Unidos, nos da un recuerdo maravilloso. Es realmente este 2 de abril una ocasión para recordar a este gran Papa que ha tenido un impacto tan constructivo, tan positivo, y sus palabras nos llegan al corazón. No tengan miedo, abran las puertas del Redentor. Palabras muy frecuentes en los labios de este santo polaco, el Papa Juan Pablo II. En un programa de la EWTN sobre el Papa Juan Pablo II, citaban a Monseñor Tomás Wensky, que tuvo varias intervenciones en ese programa de la EWTN, recordándonos las visitas del Papa Juan Pablo II. Un gran legado histórico, sobre todo para nosotros que tuvimos un contacto con él, que estuvimos en su presencia y cuyo recuerdo es inolvidable. También quisiera mencionar la intención del mes de abril. El Papa Francisco nos deja siempre una intención que en las parroquias y en los movimientos, en las oraciones de los fieles, debemos de tener presente en el mes de abril. Y la del mes de abril trata de las nuevas tecnologías. Sabemos cómo yo estaba dando una clase en un high school ayer, y por la tarde los jóvenes estaban sumamente cansados. Casi era difícil hablarles porque estaban con sus rostros sobre el pupitre, muy cansados, casi como les costaba mucho prestar atención. Y el maestro me dijo, es que se pasan por la noche viendo la computadora hasta muy tarde y no duermen las horas que necesitan. Atención, padres de familia, ustedes necesitan orientar a esos jóvenes, a esos niños, a esos adolescentes, para que tengan un sueño completo y que la computadora no sea un obstáculo para su salud mental. Y por eso yo creo que en parte este es solo un ejemplo que les menciono, una vivencia, porque la viví ayer enseñando una clase a high schoolers, pero de nuevo la intención del mes de abril
que el Papa Francisco nos sugiere es: oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar la crisis de nuestro tiempo. O sea que esto del respeto a la dignidad de las personas, en mi clase de ayer yo les preguntaba a los adolescentes ¿cómo ustedes explicarían la dignidad humana? Y una muchachita levantó la mano y dijo, es el valor que nosotros tenemos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo le di un 100% a esa respuesta tan bella, porque la dignidad de la persona humana, aunque sea un criminal, aunque sea una persona pesada, está hecha a imagen y semejanza de Dios, es una criatura de Dios y Dios la ama. Por lo tanto, tiene una dignidad, como le llama el Papa Francisco, tiene una dignidad infinita y trascendente. Nosotros en el credo, queridos fieles, nosotros decimos creemos en la vida eterna. Y hoy en este programa, ya que estamos tan cerca de la Semana Santa, quisiera expandir en la vida eterna, los fines últimos de nuestra vida. Y para el cristiano, nosotros unimos nuestra muerte a la muerte de Jesús, y es una ida hacia Él, porque Él está resucitado, y es entrar en la vida eterna. Como lo dice también el credo, creo en la vida eterna. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿existe el cielo? Claro que sí. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Y estoy citando la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 2. Ver a Dios tal cual es, cara a cara. Y esa vida perfecta con la Santísima Trinidad está en comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, con los ángeles, con los bienaventurados en el cielo. Yo espero conocer en el cielo a Carlos Acutis y al joven adulto Frascati. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas de la persona humana. Es el estado supremo y definitivo de la dicha. Santa Teresa decía, muero porque no muero. Qué frase tan sencilla y tan profunda. Vivir en el cielo es estar con Cristo, como decía San Pablo con tanta frecuencia, es estar con el resucitado. Y los elegidos viven en Él aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad. Mi profundo ser se realiza en el cielo, la plenitud de la vida. Pues la vida es estar con Cristo, y donde está Cristo, ahí está la vida, ahí está el reino. Sí, eso lo dice el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Sí, a veces no hablamos suficientemente del cielo, pero las Sagradas Escrituras son muy claras, como por ejemplo lo que nos dice Pablo en la primera de Corintios 2, versículo 9, que nos dice, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. O sea que estas palabras de la Escritura inspiradas por el Espíritu Santo son verdad, y por lo tanto nuestra fe ha de adherirse a estas verdades de las Sagradas Escrituras.
Y alguien me preguntaba el otro día sobre el purgatorio. Y el purgatorio es lógico, quiere decir los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Quiere decir que hay en la persona al morir áreas que no han sido purificadas, que no han sido perdonadas, que no han sido arrepentidas, y aunque están seguros de su eterna salvación, claro, están llamados a la salvación eterna, sufren después de su muerte una purificación. O sea, el purgatorio es la purificación después de la muerte para purificar aquellas áreas que en nuestra vida actual no fueron purificadas, no fueron sanadas por la gracia, la oración, el perdón de Dios. Somos un pueblo peregrino que avanza hacia la Jerusalén celeste. Esa es nuestra identidad profunda. Pero en estos temas de postrimerías, estos temas que estamos tratando en esta Santa Cuaresma, ¿qué nos dice el Catecismo de la Santa Iglesia Católica sobre el infierno? El infierno es morir en pecado mortal, sin estar arrepentido y ni acoger el amor misericordioso de Dios. Significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Si Dios no nos quiere en el infierno, y como dice el Papa Francisco, ojalá que no haya nadie allí. Pero el infierno es una realidad porque nosotros, por nuestra libertad, tenemos la posibilidad de la autoexclusión definitiva, la comunión con Dios y con los bienaventurados, lo que se designa con la palabra infierno. Y quizás hoy en día no hablamos del infierno. En las prédicas no se menciona, no lo pensamos, pero es enseñanza oficial de la Iglesia Católica en el Catecismo, y ustedes lo pueden ver en los párrafos 1033, 1034, 1036, 1037, estos párrafos que lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y como Jesús habló del infierno, sí, hablaba de la Gehenna, del fuego que nunca se apaga, palabras de Jesús, y reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad. O sea, la justicia. A veces en nuestra historia no vemos la justicia a los culpables, pero para eso existe el infierno, dando justicia a los culpables. Y dice Mateo 13, 41, 42, y los arrojarán al horno ardiente, y que pronunciará la condenación. Y dice Mateo 25, 41, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. O sea, era parte del lenguaje de Jesús, queridos fieles. Jesús habló del infierno. Y estas citas que les he dado, que encontramos en el Catecismo, es evidencia de este hecho. Y también en nuestra fe católica hablamos de la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. La Sagrada Escritura llama esta expresión cielos nuevos y tierra nueva, a esta renovación que transformará la humanidad y el mundo, como lo decía
la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 13. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Y como nos lo dice Pablo en los Efesios, en ese gran capítulo número 1 de Efesios, que a mí me encanta, en el versículo 10. Y ese universo nuevo, que también le llamamos la Jerusalén celeste, Dios tendrá su morada entre los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Así habla el Apocalipsis 21, versículo 4, sobre ese final último de felicidad eterna que Dios en su bondad infinita nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Y decimos amén a todas estas verdades, decimos amén, y el amén es una palabra que usaba Jesús, y a veces la repetía 2 veces, y amén es como un sello que se pone al final de la oración, amén. En hebreo, amén pertenece a la misma palabra creer, y expresa solidez, fidelidad, y así se comprende por qué el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. Es como un gesto de confianza, una palabra de confianza, porque Dios es verdad. Y nuestro Señor decía amén, y a veces en forma duplicada, amén, amén, para subrayar que su enseñanza tiene una autoridad basada en la verdad de Dios. Y por eso amén, al final del credo terminamos con la palabra amén, que es como decir de nuevo, yo creo. Creer es decir amén. Y inclusive el Apocalipsis, capítulo 3, 14, San Juan dice, Jesucristo mismo es el amén, porque todo en Jesucristo era un sí a la voluntad del Padre. Y el amén definitivo del amor al Padre por nosotros es Jesucristo, porque todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él. Estas verdades últimas de nuestra fe católica la hemos explicado en este programa de hoy. Él nos amó hasta el extremo, y ustedes pueden, si tienen alguna duda o pregunta, pueden ir directamente al Catecismo de la Iglesia Católica y leer los párrafos del 1021 hasta el 1065. Todo mi programa de hoy ha sido sacado del Catecismo de la Iglesia Católica, de estos párrafos. Y de nuevo, en el recuerdo de San Juan Pablo II, Magno, me recuerdo que yo estaba en Roma y me recuerdo que al ver el humo que salía del Vaticano, cogimos el autobús 64, un amigo mío, el padre Peter Clark, y yo salimos de San Pedro, que ya estaba casi llenándose de gente para saludar el Papa que acababa de ser elegido, y oí el nombre Karol Wojtyła, y de pronto sale ese rostro tan viril, con sus cachetes rosados, tan fuerte, tan saludable, Juan Pablo II, que tomaba el nombre de Juan Pablo II. Todo mi programa de hoy ha sido sacado del Catecismo de la Iglesia Católica, de estos párrafos. Y les bendice Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Aquí termina el programa Él nos amó hasta el extremo, donde exploramos el acontecer diario de la Iglesia desde una mirada de fe, conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Tú nos miraste con amor, nos diste la salvación. Amor como el tuyo no hay dos. Por eso te canto mi canción que dice así: Él nos amó, Él nos amó, Él nos amó hasta